Bueno, vamos a empezar con el diseño de los estudios epidemiológicos. Primero, la distribución que nos da la epidemiología es para poder ayudar principalmente las condiciones de salud, los efectos que tienen en la población, la historia natural de las enfermedades, las causas, los factores ambientales, sociológicos, biológicos. A su vez, estos se van a dividir tanto en experimentales como en observacionales de manera directa o de manera indirecta. Otra manera en la que se pueden clasificar también es porque pueden ser longitudinales y nos habla cuando solamente hay por lo menos dos formas de medición. Solamente hay una medición. Entonces, bueno, hay varias aplicaciones en las que podemos hacer los diseños epidemiológicos. Uno de ellos, este va a ser uno de los mejores ensayos que nos pueden ayudar para poder confirmar la relación causa y efecto, y se va a distinguir porque es observacional, es no experimental, y la investigación tiene un control que se le asigna al investigador. O sea, él va a tener como ese poder de tener el control sobre sus casos que tiene. También nos ayuda para prevenir un sesgo y poder garantizar la comparabilidad. Aquí nos habla mucho de la comparabilidad. La comparabilidad es que la primera causa de las, por ejemplo, aquí nos daba un ejemplo de la lectura que pueden dar el fármaco a algunas personas y a otras un efecto placebo. De hecho, así se llama, es el efecto placebo. Y aquí también el investigador se va a encargar de no darle al personal las indicaciones mínimas, solamente se las puede reservar, se van a dedicar ellos solamente a darles, digamos, el medicamento, pero no les van a decir, solamente ese poder lo va a tener el investigador. También, por otra parte, nos dice que el último paso para poder seguir aquí en el ensayo aleatorio es por la base de aleatoria y es distribuido de una manera homogénea para evitar los mismos sesgos que en los grupos debe de tener, poder ser un buen ensayo. Bueno, en mi opinión, uno de los estudios que yo lo refiero como un estudio importante, pese a que es observacional, dado sus características, pudiera ser uno de los que representan más a un estudio experimental, ya que los individuos que conforman estos estudios son aquellos que estuvieron expuestos directamente al riesgo, y precisamente es esta exposición lo que define los resultados también de estos estudios. Y precisamente ese factor es lo que permite que la relación causa y efecto de los resultados sea verificable, que se puedan estimar las medidas de riesgo en los resultados ya obtenidos, y que puedan evaluarse también varios eventos al mismo tiempo. También pueden fijarse criterios de calidad en cuanto a la medición de la exposición del evento, y los sesgos también tienden a ser menos. Sin embargo, dentro de las desventajas que tienen estos estudios es que se aplican normalmente a casos raros, y pues pueden ser un poco costosos, y en cuanto al tiempo para el seguimiento de estos estudios, pues también debe de ser un periodo mayor a lo que probablemente se acostumbrarían a hacer en un estudio transversal, en donde solamente tomamos una medida en un tiempo determinado y con base a ello se derivan
estudios, pero pues ahí no se puede relacionar directamente causa o efecto y tampoco pueden verificarse estos resultados. Yo digo que, bueno, si me permiten opinar, todos los estudios tienen algún riesgo de sesgo y para eso necesitaríamos tener en cuenta varias situaciones, como que ver que en este tipo de evaluaciones o de estudios haya por lo menos 2 o 3 personas que conozcan exactamente cuál es el nivel de medición y cómo se va a medir para que no no haya sesgo en la información y que nos vaya a dar un resultado erróneo respecto a lo que se está realizando o al estudio que se está haciendo. Entonces, este ensayo es muy bueno regularmente para, los ensayos es un estudio muy bueno regularmente para estudios clínicos, ¿no? Y es pensar en estudios clínicos, en estudio de casos específicos, pero no nos sirve para otro tipo de estudios. Y yo creo que todos los estudios que se describen o se hacen se diseñan en epidemiología, tienen una forma y una razón de ser y un porqué. Porque yo, en mi opinión, yo digo que este tipo de estudios no nos va a servir, por ejemplo, en una comunidad, ¿no? Que si queremos estudiar una comunidad entera, no nos sirve. Entonces, lo que podemos hacer en este caso de estudios ecológicos o estudios de conglomerados en el que podemos utilizar este tipo de estudios para estudiar a grupos grandes para una enfermedad o varias enfermedades, pero ya nos da este tipo de estudios ventajas. Entonces yo creo, en mi opinión, es que cada uno de los estudios va a estar, va a ser bueno, va a ser importante, pero todo va a depender de la otra, de los ensayos. No podemos utilizar todas las medidas y cada uno de los estudios nos va a dar la oportunidad de utilizar diferentes tipos de medidas dependiendo el estudio y en qué lo estemos aplicando. Yo opino de esa forma, ¿verdad? Y los ensayos son muy buenos, pero como les comento, no nos sirven para todo. Y yo digo que el riesgo de sesgo siempre va a ser en todos, desde los ensayos hasta el estudio de corte o los casos controles, si las personas que están realizando el estudio no están bien capacitadas, sino el instrumento de medida, entonces va a permitir a que se sesgue la información. Entonces, y de ahí entonces la medida que puede utilizarse, pues también se tiene que saber qué medida vamos a utilizar para que no caigamos en el error de que uno utilice una medida y otro utilice otra medida, ¿no? Esa sería la opinión que yo tengo respecto a los estudios aleatorizados o los ensayos aleatorizados. Sí, estoy de acuerdo, Los Alfredo. ecológicos. Precisamente en cuanto a la epidemiología que trata de definir la exposición de ciertas condiciones o factores de riesgo en una población, los estudios aleatorizados resultan ser los más efectivos para tener estas causas y estos, pues sí, estos factores identificados, ¿no? En la población y ser un poquito más, bueno, si no es mucho más fidedignos. Y como comenta Alfred, todo depende de lo que queramos estudiar, porque todo va a tener sus ventajas y sus desventajas. Sí tendríamos que seleccionar bastante bien algún estudio en concreto o qué es lo que vas a querer estudiar o qué es lo que quieres sacar realmente para poder así decidir y evitar el menor posible sesgo. Así es, yo también, bueno, a lo que dicen respecto a los estudios,
pues sí, yo creo que el que tiene a lo mejor mayor posibilidad de sesgo son los estudios ecológicos, porque como ese estudia la población, como comentaban, no se sabe con exactitud la causa exacta de un solo paciente. Entonces también, pues sí tendrían que, bueno, para hacer algún estudio habría que enfocarse sobre lo que se quiere estudiar, porque en la población donde se estudia toda la enfermedad, pues sí, a lo mejor ahí sería el indicado el de los ecológicos, ¿no? Pero tiene mayor sesgo. Y a lo mejor, bueno, a mi punto de vista, uno que sería como más exacto sería el de casos y controles, ya que ahí el investigador tiene con exactitud quiénes son los pacientes que tienen a los que se les va a dar, a lo mejor, como comentaban, el efecto placebo y a quienes no se les va a dar ese efecto placebo, y ellos son los que en base a eso, pues sí se tiene como identificado el grupo que sí puede funcionar y el grupo que no, que puede tener la causa de la enfermedad. Sí, de hecho, si tomamos en cuenta los casos controles, es el que tiene menos posibilidad de sesgo y aparte es el que se puede utilizar mayores formas de medida o sí, de las medidas. Ahí podemos utilizar frecuencia, mortalidad, morbilidad, la diferencia, medida de razón, de impacto. Aquí la situación es que en ocasiones los casos controles pues, se alargan demasiado, ¿no? O se pueden alargar demasiado. Ajá, como va saliendo más investigación, pues yo creo que sí se va haciendo como más largo y yo creo que también ahí es donde hay como que tener como delimitar también, ¿no? Tener un límite. Exactamente, y yo también pienso que de acuerdo a temas de salud pública como tal, ese tipo de estudios no son muy aplicables. En este caso, por su costo, por el tiempo que deben de invertirse, puesto que normalmente en México la determinación de la prevalencia de ciertas enfermedades para su control y planificación de estrategias y políticas en salud pública se ven relacionados más a estudios transversales, en donde son fáciles pues primero de sacar la muestra, porque solo es una medición, porque pueden ser baratos y también solo se tiene que invertir un tiempo específico y no tener un seguimiento como tal. Exactamente. Sí, yo creo que también, bueno, ahorita con lo que está pasando con lo de la pandemia, creo que también ese estudio, lo del estudio transversal, puede ser algo que, como para realizar el estudio, ¿no? De lo de COVID, que esto se va estudiando simultáneamente la presencia del virus con la exposición y cómo se va, desarrollando toda esa enfermedad, es como se va desarrollando el estudio y también, bueno, que aquí se puede ir estudiando como los sujetos que presenten con mayor frecuencia los síntomas o a lo mejor en mayor cantidad, bueno, sí, los síntomas. Ajá. Muy bien, entonces en conclusión podemos determinar que mucho influye el tema que se va a estudiar, los recursos con los que se cuenta y las prioridades que se tengan de acuerdo al entorno en el que se desenvuelve cada investigador y al tema de su interés. Exactamente, y también de ello o de lo que vamos a estudiar va a depender la medida que vamos a utilizar, ¿no? O el índice de medida que vamos a utilizar. Que de todos ellos son importantes dentro de la investigación epidemiológica porque sin ellos, pues bueno, no llegaríamos a resultados o no sabríamos muchas de las cosas que se saben del comportamiento de las enfermedades, ¿no?